¿Qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal. Soy Carolina Dardi, hablándoles de la recuperación tras el abuso narcisista, ya sea el abuso recibido desde la infancia o en relaciones de pareja que acarrean disociación estructural. Siempre que hablamos de trauma complejo, hablamos de disociación estructural. Y hoy voy a hablar de un tema que antes de comenzar el video les advierto que tiene muchos triggers. Puede detonar en muchos desencadenantes, así que si no estás preparado es mejor que detengas el video y lo escuches en otro momento que estés más preparado para escucharlo. Bueno, porque es una de las partes más tristes en la cual se parte la psiquis, tras el trauma complejo. Lamentablemente en el sentido de que es muy triste esta parte. Cuando hablamos de trauma complejo, hablamos de que la psiquis se parte. Vengo hablando de este tema. O nunca se pudo integrar desde la infancia adecuadamente, mejor dicho. Desde la infancia esto sucede. Y por esto es que terminamos siendo susceptibles luego a reiterados abusos en la vida adulta. Y una de las partes en las que se parte son partes infantiles, o que nunca se han integrado. Y llegamos a una vida adulta con partes infantiles dentro de nuestra mente. Y estas identidades infantiles que hay dentro de la mente no son propiamente niños, sino que son personificaciones que uno se hace, pero no son niños reales. Las partes disociativas del niño y del adolescente son representaciones de muchas lesiones y deficiencias del desarrollo que padecen las personas. A menudo están atrapadas las personas en sistemas de acción de defensa, que yo les he hablado, los sistemas de acción. Cuando inicié este ciclo de hablar sobre la disociación estructural, los sistemas de defensa son como el grito de apego, el llanto de apego, mejor dicho, la huida, el luchar, el quedarse congelado, no poder reaccionar, o el apegarse a la figura del perpetrador. Siéndolo obediente. Y también otra de los sistemas que se activan también en esta parte infantil, también está la posibilidad de desmayarse. Cuando todo esto anteriormente no funcionó, la persona se suele desmayar incluso. Las partes de los niños a menudo están necesitadas o aterrorizadas, mientras que las partes de los adolescentes tienden más bien a estar enojadas, rebeldes y no interesadas en la responsabilidad. Por supuesto que esto va variando mucho. También hay otras representaciones como las partes del niño juguetón, la parte del niño sexualizado, la parte del niño atrapado en el tiempo del trauma, el niño congelado o el niño encerrado, y el niño con sentido de derecho y el niño también avergonzado. Pueden haber partes de bebés y niños pequeños que son muy preverbales, porque están físicamente heridas o enfermas, se perciben a sí mismos como heridos o enfermos. E incluso hay partes de niños que se perciben como muertos, como si hubiesen muerto durante la etapa del abuso, al momento de los eventos del abuso. Estas imágenes, por supuesto, representan el terror y el desamparo de la persona siendo niño, el miedo a contar, la vergüenza del ser visto o del ser notado, de ser conocido el abuso. Representan el profundo abandono que forman parte de su existencia. A menudo estas partes se experimentan como si estuviesen en las escenas originales del trauma, por ejemplo, en la cama o en el sótano, o siendo golpeados, o siendo maltratados o humillados. A menudo se están atrapados en el tiempo del trauma y en defensas contra el peligro o la amenaza de vida que implicó en ese momento. No se dan cuenta que ya están seguros. Algunos continúan siendo abusados internamente por partes que imitan al perpetrador, y de esto voy a hablar en un capítulo especial. Repito, las partes disociativas del niño representan típicamente las experiencias más vulnerables, más dolorosas, de indefensión, y las partes más repudiadas de las personas traumatizadas. Sin embargo, también pueden contener ira, sentimientos de derecho, entitlement, sentimientos sexuales y una fuerte necesidad de controlar a los demás.
Algunas partes de los niños son bastante activas en la vida diaria, algunas solo están activas internamente y otras están completamente aisladas de otras partes y son desconocidas, guardadas internamente, en agujeros negros, en el inconsciente. Hay que recordar en este punto de que el pensamiento el mundo disociativo interno no sigue siempre una lógica y una línea temporal. Así, por ejemplo, las llamadas partes muertas, niños muertos, pueden no estar realmente muertas, sino que solo parecen estarlo por un tiempo y después de un tiempo vuelven a aparecer, o un hecho lo desencadena y vuelven a aparecer, o pueden ser que haya partes que sean sordas pero que pueden entender sin oír. Recuerden que hay un lenguaje corporal también. Por ejemplo, un niño muerto puede haberse desarrollado, la percepción de tener dentro de sí mismo un niño muerto puede haberse desarrollado cuando el paciente perdió perdió el conocimiento en un momento de abuso, y por lo tanto ni esta parte ni otras partes de esta persona, de este sobreviviente, se dan cuenta que realmente sobrevivieron. Un niño muerto puede representar la sensación de que el abuso mató mi alma. Por eso en este punto yo muchas veces hay un profesional que habla del abuso del alma, la depredación del alma que comete el psicópata. Sí, efectivamente lo hace, pero también está recreando un escenario infantil, muy probablemente, que conecte con esta parte infantil de las personas, y hay que ayudar a las personas. Me parece que esa frase es poco afortunada porque colabora con sostener la persona en esta versión infantil, no la ayuda a crecer. O puede representar también esta parte también que murió, que se percibe como muerta, también bien puede representar a otro niño, incluso, porque recuerden que ser testigo de abuso es altamente traumatizante. Es motivo por el cual muchas personas, sus padres nunca le pusieron una mano encima. Sin embargo, vieron cómo sus padres discutían como leones y vieron a su padre matándole a golpes a la madre y la madre levantándose del piso y pegándole al padre, y así sucesivamente. Y el niño, cuando ve que sus padres están en esta dinámica, el niño percibe que se muere. O ven cómo su padre abusa del hijo de su pareja, cómo abusa físicamente y verbalmente. Esto también es terrible para una criatura. ¿Cuántas personas han vivido de esta manera? Han crecido de esta manera. Cuando siempre recomiendo, siempre hablo de este tema, absoluta responsabilidad a la hora de separarse, y a la hora de separarse y cómo separarse de una pareja psicópata o narcisista. Cuidado con los hijos, cuidado con los hijos. No me parece que adelante los hijos tengan que presenciar, escuchar situaciones donde vos me estás haciendo gaslighting, vos me estás haciendo esto, vos sos un psicópata, vos sos esto, y que se genere una situación de violencia en donde el que sí probablemente sea psicópata o sea narcisista reaccione de una manera desmesurada por la denuncia que le está haciendo su pareja víctima, porque los niños son los que quedan en el medio. Cuidado con esto. Y algunas de estas partes, niños funcionan en la vida diaria o influyen mucho en la vida adulta de las personas. Las partes infantiles no son realmente niños, son representaciones. Y el profesional no debe tratar a estas partes, ni nadie debe tratar a estas partes como niños, sino como aspectos de un paciente adulto. Somos adultos. Hay una reacción interna a las partes infantiles, y las partes de niños ¿por qué? Hay una reacción natural que se da en las gentes disociadas, en que las partes de niños suelen ser vilipendiadas
por otras partes de la persona, especialmente las partes adultas, ya que representa mucho de lo que la persona desea evitar, como los sentimientos intolerables de miedo, disgusto, pavor, horror, vergüenza, necesidad, rabia, impotencia, dependencia y sensaciones o pensamientos o creencias que son intolerables para la persona. Una persona traumatizada dijo: mi hija de la noche mantuvo su parte del trato. Ella lo había tomado, o sea, el abuso, hasta que yo, el adulto, fui lo suficientemente fuerte y seguro para regresar y rescatarla. Ahora, en lugar de gratitud por su sacrificio, la detestaba, la despreciaba y la culpaba. Algunas personas tienen al menos algo de compasión hacia las partes infantiles. Lo que esto, por supuesto, que va a ser siempre un buen augurio para una recuperación. Internamente pueden haber cuidadores de partes infantiles, por ejemplo, la crianza de niños mayores, o sea, un niño más grande, haber un niño adolescente o un niño más grande que cuida a otro más pequeño, dentro del mundo interno estoy hablando. Puede haber adolescentes o figuras bondadosas como una abuela, un introyecto que representa a una abuela que te cuidó. Estas partes adultas pueden ser de ayuda en una recuperación. Otras veces la atención es superficial. ¿Y por qué superficial? Cuando la parte adulta cuida a la parte infantil de manera superficial, esto viene dado por según cómo te han cuidado de niño. Si te han cuidado de una manera, con una actitud hosca y resentida, va a ser de esa manera con la que vos te vas a cuidar, a tender a cuidar a esas partes infantiles que tenés. Y algunas personas, peor aún, encuentran todas estas partes infantiles totalmente repugnantes y aterradoras y son muy fóbicas a ellas. Y lo peor aún, están las partes que imitan a los perpetradores originales y suelen abusar a las partes niños, a las partes niñas, insultarlos, humillándolos, reteniéndoles comida, agua, golpeándolos, abofetándolos, autolesionándolos, e incluso torturándolos. La parte adulta de las personas, la parte aparentemente normal, que yo he hablado, cuando hablé de disociación, la parte aparentemente normal y todas las partes emocionales, por supuesto que estas partes infantiles son partes emocionales, que están atadas a un sistema de defensa, los sistemas de defensa de como la lucha, el congelarse, el someterse, el apegarse, el desmayarse, todos estos son sistemas de acción. Bueno, la parte adulta de las personas generalmente ignora o descuida las partes infantiles en una recreación de patrones antiguos, o sea, a mí no me cuidaron de chico, entonces yo tampoco me cuido de grande. La parte adulta puede quejarse incluso amargamente de la debilidad y las necesidades de las partes infantiles, mientras que niega atender estas necesidades para mitigarlas. Y cuanto menos las escuches, más van a salir y con más fuerza. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando vos emprendés una terapia, un trabajo de recuperación, las partes niños, las partes infantiles, siguen siendo tu responsabilidad, no es responsabilidad del terapeuta. El terapeuta te puede enseñar, o el coacher te puede enseñar qué herramientas articular o cómo mejorar el diálogo interno, pero es tu responsabilidad hacerte cargo. ¿Por qué? Porque la persona esta está 1 hora o 2 horas a la semana con vos, 3, lo que sea, pero no está 24 horas. 24 horas estás vos con vos mismo. Entonces vos sos el que tenés que articular esas herramientas y ponerlas en práctica, y en las circunstancias que se dan y aprender a ser flexible y acomodar esas herramientas al momento indicado. Estas partes se van a ocupar siempre de reacciones, de acciones defensivas, mejor dicho, los que son pueden ser las reacciones desmesuradas, lo que estamos llamando, estoy hablando bastante de estas reacciones desmesuradas que las personas traumatizadas suelen tener, como el llanto de apego, un llanto que viene de lo más profundo del alma. No es un llanto solamente por una pérdida actual, sino que es un llanto como que viene cargado con mucha angustia, con mucho dolor, que se nota que es de la infancia, que no es de ahora.
Luego las reacciones de huida, de huir, de escapar siempre las situaciones conflictivas, el pelear también cuando se es muy reactivo, el congelarse, o sea, quedarse frisado así ante el abuso, no reaccionar, no poder responder, después darte cuenta, qué tonto, que dije, no dije, cómo que no reaccioné, cómo que no me fui de ese lugar, todas estas cuestiones. El desmayarse también. E incluso también hay otro modo de defenderse, que es ponerse a jugar también. Y también estas partes infantiles son las portadoras de los recuerdos traumáticos. Tienden también a evitar la responsabilidad como adulto. Preservan la versión idealizada de los padres abusivos. Mantienen las necesidades de apego y dependencia. Contienen ira, rabia, vergüenza, miedo y otras emociones y sensaciones intensas, o tienen sensaciones de alegría y de juego. Muchas partes de niños contienen recuerdos traumáticos, intolerables y sentimientos de dependencia. Por otro lado, los esfuerzos de las partes de él, de las personas, para mantener estas partes de niños ocultas o en silencio por dentro, protegen a las personas de tener que aceptar realidades dolorosas. Mantener estas partes en silencio a menudo implica tácticas abusivas, autoabusivas. Continuamente se está contando una historia sin una narrativa, una historia de abuso sin una narrativa verbal. Por otro lado, algunas partes de estas partes infantiles tienen la intención de contar la historia, sintiéndose oprimidas o ignoradas si no son escuchadas. A veces interrumpen en cualquier momento adelante de cualquier persona, se quedan atrapados en flashback, no pueden centrarse en el presente, conectarse en este momento. Cuanto más se entrometen estas partes y más se intentan suprimirlas, las otras partes, las partes más adultas, se intentan suprimirlas, mayor va a ser la alteración interna que se dé dentro de esta persona. Y se puede generar un resentimiento hacia las partes adultas, por ser despreciativas, por ignorar estas partes infantiles, por ignorar estas necesidades no escuchadas. Y incluso se pueden, cuando están dentro del contexto de una terapia, pueden enojarse con el terapeuta que intenta contener las conversaciones que tienen alto contenido traumático. ¿Y por qué se contienen estas conversaciones? Porque un terapeuta, un coach que maneja trauma complejo, tiene que contener ambas partes. Tiene que contener ambas partes. Las partes adultas que tal vez no estén interesadas en conocer la historia completa en este momento, y a las partes infantiles contenerlas en su necesidad de contar y de denunciar el abuso sucedido. Esto por un lado, esto en el marco de un ambiente controlado. Pero el problema es que estas partes infantiles, como dije en principio, suelen interrumpir en cualquier momento de la vida de la persona, contando los traumas y sus vulnerabilidades, por ende, a cualquier persona, colocándose en una situación de vulnerabilidad a la persona, para la redundancia. Por eso es tan necesarios los espacios terapéuticos. No que el amor de cualquier persona te va a sanar. También hay otras partes que no viene al caso de hablar en este video, pero sí las voy a nombrar, me las voy a mencionar, que hay partes que imitan al perpetrador y hay partes que están enojadas o hostiles. Bueno, las dos tienen funciones diferentes. Las partes hostiles tienen la función de proteger a las partes infantiles. Entonces suelen estar enojadas con la figura de los terapeutas, de los coaches o de las personas que te contamos lo que sucede en tu mundo interno. Porque cuando uno habla de estas cosas, detona triggers, se desencadenan memorias que antes estaban escondidas. Entonces esas partes protectoras son las que contienen, las que sostienen que esas memorias se mantengan escondidas, que contienen a esas partes niños para que no se sepa todo lo que sucedió realmente. Recordemos que la disociación estructural implica que un evento traumático, por ser tan abrumador, la psiquis lo tuvo que repartir en varias partes del yo, de la entidad de la persona, para poder soportarlo. Porque si no, no se hubiese podido sobrevivir, no se lo hubiese podido tolerar, si no, no se hubiese podido mantener un determinado equilibrio mental. Determinado, porque por supuesto que hay desequilibrio, pero si no se hubiese podido seguir siendo una persona funcional en la vida.
A ver, funcional, otra vez lo mismo. Funcional en algunos aspectos y disfuncional en otros, tal vez. Y acá los coaches o las personas con quien vos estés haciendo un trabajo de sanación, o un terapeuta, que sería lo ideal, va a tener que hacer un trabajo de convencer a estas partes hostiles, enojadas, de que tienen la mejor intención también de cuidar a esas partes infantiles, pero cuidarla desde otro lugar, con otros métodos que no sean ni hostiles ni de castigos. Y las partes que imitan al perpetrador, en realidad, lo que originalmente nacieron como partes protectoras, pero lo que quieren evitar es la conciencia de la vulnerabilidad contenida en las partes infantiles, y repudian por completo el dolor que acarrean las partes infantiles. ¿Cómo se pueden resolver? Algunos tips para resolver algunas cuestiones de las partes disociativas de estas infantiles en la vida cotidiana de las personas. Una de las herramientas fundamentales es controlar el tema del descanso. ¿Por qué? De descanso, mantener espacios de juego, de trabajo, de tiempo libre, o sea, de compensar todo esto, que sea todo en un equilibrio. Entonces, fijar una hora para acostarse rutinariamente, una nutrición adecuada, un equilibrio para el trabajo y el tiempo libre también. La posibilidad de disfrutar de la vida. Por ejemplo, una persona en su conjunto puede compartir internamente que todas las partes deben dormir al mismo tiempo, que levantarse para jugar durante la noche dificulta la función durante el día y que el adulto necesita apoyo para proporcionarle tomar cuidado de todas las partes. A cambio, la persona en su conjunto debe prestar atención a las partes del niño, ya que la falta de atención suele ser lo que hace que estén activos durante la noche. ¿Conocen el tema del insomnio? Bueno, muy a menudo pasan con las personas altamente traumatizadas, se despiertan de noche. Esto simplemente sigue el principio de atender todas las necesidades de uno con compasión y con aceptación, particularmente aceptación y compasión de las necesidades emocionales. Después, otra de las herramientas para mantener este equilibrio es aprender ejercicios de mindfulness, ejercicios para estar presente. También otra de las maneras de mantener seguros a las partes infantiles es proporcionarles espacios seguros o tranquilos, que ellos no se sientan vulnerables. Entonces, o cuando la parte adulta, cuando uno en su conjunto como adulto tiene que, no sé, por ejemplo, tener relaciones sexuales, tratar con un jefe difícil, ir a un examen ginecológico o ir al dentista o criar hijos incluso. Entonces puede pedirle a los niños en las partes infantiles que se vayan a descansar, que estén en un lugar seguro, proporcionarles internamente un ejercicio mental, hacer un ejercicio mental de ponerlos en un lugar seguro donde estén entretenidos, jugando y se sientan bien, y brindarles esa seguridad de que van a estar bien, de que más tarde los vas a atender, de que tenés que trabajar, que tenés que hacer cosas de adultos, entonces, pero que no los estás abandonando. Eso puede ser una buena herramienta también. Y eventualmente esto va generando que se haya una co-conciencia entre la parte infantil y con las partes adultas también. Y entonces de esta manera las partes adultas se pueden hacer cargo de las partes infantiles. Porque en realidad no se pretende proteger a las personas de las realidades de la vida y de las incomodidades de la vida diaria. Porque esto sería, evitarle la existencia en sí. Sino la idea es que proporcionar un enfoque que sea escalonado, que primero los ayuda a distinguir del peligro presente del peligro del pasado, y luego desarrollar una tolerancia para las actividades necesarias de la vida adulta. También hay partes infantiles que pueden ser juguetonas, y estas partes lúdicas pueden tener varias funciones y significados diferentes, y están fijadas a sistemas de acción de juego. De manera más simple, las partes infantiles juguetonas pueden contener la alegría y la alegría de recuerdos de la infancia como forma de preservarlas frente a un trauma abrumador. Y estas partes a menudo desconocen el trauma, no sienten tristeza, no sienten rabia, no sienten el miedo, no sienten vergüenza, que sienten las otras partes del niño, por ejemplo. Pueden tener sueños infantiles esperanzadores que serán útiles para las personas en su conjunto. Un hombre de 28 años con un diagnóstico de trauma complejo tenía una parte adolescente
que interrumpía en terapia cuando surgía material doloroso. Esta parte del paciente fingía tocar la batería a un ritmo frenético, haciendo sonidos para replicar la batería, moviendo la cabeza salvajemente al ritmo aparentemente inconsciente de su entorno. Cuanto más intentaba el terapeuta involucrarse en esta parte, más ruidoso y frenético se volvía. Fue bastante difícil para el terapeuta lograr que la parte adulta del paciente volviera a conectarse a tierra en la habitación. Gradualmente el terapeuta ayudó a otras partes disociativas de esta persona a conocer a este baterista y ayudó a que esta parte se orientara más hacia el presente. Ayudó a todas las partes a aprender a tolerar un poco mejor la angustia a medida que se practicaban las habilidades durante el transcurso de la terapia. Gradualmente, el paciente tuvo menos necesidad de que el baterista interrumpiera en terapia, se volvió más capaz de decirle al terapeuta que se estaba activando el baterista, de modo que juntos pudieron reducir la velocidad antes de que el baterista se activara. El paciente llegó a entender al baterista como una parte de sí mismo que, como niño mayor y joven adolescente, podía perderse en la música como una forma de evitar su doloroso abuso en el hogar. Algunas partes disociativas pueden comenzar con juego y convertirse rápidamente en recuerdos traumáticos. Porque el juego puede ser un preludio de cuándo se va a desatar el abuso. Pudo haber sido un preludio, pero el niño pudo haber estado jugando, vos de niño pudiste haber estado jugando y de golpe se desataba el abuso. Luego hay otras partes que pueden sentir sentido al derecho. Bueno, este privilegio, sentido al derecho, a menudo acompaña a una dependencia por un lado, pero por otro lado acompaña al narcisismo. Y son altamente dependientes de que se les satisfagan las necesidades porque a menudo tienen un núcleo frágil y narcisista. Las personas en su conjunto se sienten indigno e inseguro y construye fuertes defensas narcisistas contra esta vulnerabilidad. Y la concesión de derechos implica la incapacidad de sufrir. O sea, si yo me creo con el derecho de que vos me tengas que proveer, entonces yo me evito la angustia. Y se evita también la necesidad de aceptar de que no todo en la vida se tiene que satisfacer, uno no puede tener todo lo que quiere o todo lo que necesita en esta vida. Que eso está conectado con el principio de frustración, o el retraso de la gratificación también. Implica una falla en aceptar la injusticia básica de la vida en la que una infancia de abuso no se puede deshacer. Ser un sobreviviente no significa que uno tenga un viaje gratis para poder compensarlo, como dijo una paciente que cita en el libro de Onno van den Hart sobre tratamiento, que dijo: he sufrido bastante, no debería tener que trabajar, debería poder relajarme y hacer todo lo que quisiera ahora. No, eso no se puede. Y bueno, acá el profesional tiene que determinar si esta cuestión del sentido de derecho responde a una herida narcisista más grande o si responde a una parte disociativa. Si está contenida dentro de una de las partes de la persona con el trauma complejo. Si ya es un problema más general, más generalizado de la persona, sí tendrá que ser derivado a un especialista en trastornos de la personalidad, y no ser tratado ya como con este sistema. Pero si responde este narcisismo es una de las partes, se tendrá que seguir haciendo tratamiento como persona, como a través del sistema, a través de los protocolos del trauma complejo. Y por otro lado, sí también tratar a esa parte en particular a través de los protocolos para trabajar con las personas con narcisismo, y los que recomienda por lo menos acá en el libro de Onno van den Hart, del tratamiento sobre la disociación estructural, lo recomienda a Barth y a Kohut, entre otros. O sea, fíjense cómo lo que es la terapia cognitiva conductual se entremezcla con Kohut, que es psicoanálisis puro. Hay muchas razones por las que impiden que las partes no puedan crecer, y muchas de estas razones están relacionadas con la falta de comprensión de estas partes infantiles, de que hay partes disociadas, esta falta de comprensión, y también la falta de angustia. Es necesario angustiarse, si no, no se puede crecer. Otras partes infantiles pueden tener un interés personal en no querer darse cuenta, en no querer ser conscientes de todo esto, evitando de esta manera el duelo por lo que no fue y lo que no va a ser ahora. Por ejemplo, es posible que una parte no crezca porque convertirse en un adulto implica reconocer el trauma ocurrido,
o significa que las personas ahora deben de ser responsables por sus propias decisiones. Algunas partes pueden desear seguir siendo un niño para que otras partes las cuiden, incluido el profesional que los atiende. Es posible que la parte adulta del paciente no sepa cómo integrar las necesidades infantiles o el juego en un marco adulto. Las partes adultas pueden no querer lidiar con lo que sostienen las partes infantiles. Algunas partes de los niños tienen la fantasía de que mientras sigan siendo jóvenes, existe la posibilidad de que sus padres cambien y sean ahora niños amados. Pero hasta luego. Después hay partes disociativas que pueden ser bebés o niños muy pequeños. Esto no es raro que suceda en determinadas personas que tienen partes disociativas infantiles. A menudo los comportamientos muy jóvenes se asocian con una actividad de estas partes, como chuparse el dedo, mecerse o mojar la cama. Dado que estas partes son típicamente no verbales y el trauma que contienen es preverbal, el daño fue antes de que esta persona pudiera comenzar a hablar. Entonces, en ese caso, lo recomendable es que se haga terapia somática o MDR. Ejemplo de una parte disociativa infantil. Una chica llamada Vicky, con trauma complejo también, informó que tenía pesadillas crónicas y episodios de enuresis que le avergonzaban mucho. Una parte de niña pequeña de Vicky la llamó Reggie. Admitió que había un bebé en el contenedor de basura y este bebé tenía frío, hambre, estaba mojado y estaba desatendido. A través de un trabajo imaginativo, el terapeuta ayudó a Vicky y a Reggie a recuperar a este bebé y cuidarla. Vicky se sorprendió al encontrar a este bebé interior, pero fácilmente comenzó a cuidar de ella y se sorprendió gratamente cuando el bebé comenzó a crecer después de unas pocas semanas. Y ella dijo, supongo que esa es la parte de mí que estaba tan descuidada cuando era bebé. Solía quedarme en la cuna, me siento tan triste por ella y por mí. Una vez que se dio cuenta de esto, Vicky nunca volvió a mojar la cama. Y a continuación te voy a dejar unas preguntas para que las pienses. Y que tomes tus notas de vos mismo. ¿Qué te sucede con esto? ¿Qué emociones, creencias, sensaciones, pensamientos, deseos y necesidades contienen las partes infantiles tuyas, que son repudiadas por otras partes más adultas? ¿Cuánta conciencia de estas partes infantiles tenés en esta edad adulta? ¿Cuán activas son estas partes infantiles en el mundo interior y en tu mundo exterior? ¿Te son útiles para el funcionamiento de la vida diaria o son un obstáculo para vos? ¿Qué patrones dinámicos observás en vos mismos que involucran estas partes infantiles? Por ejemplo, el cambiar constantemente a una versión niño para satisfacer necesidades de dependencia o para evitar un tema doloroso. Bueno, estas son las preguntas claves que hay que hacerse. Este fue el video sobre trauma complejo relativo a la parte disociativa de la parte infantil. Lo que voy a continuar hablando van a ser en los próximos videos de las partes hostiles, estas partes que suelen ser adolescentes, pero también son partes que no han crecido demasiado, y las partes que imitan al perpetrador, que es lo que viene más adelante. Bueno, gente, espero que lo puedan aprovechar y la angustia es necesaria. Y felicitaciones para aquellas personas que pueden ver este video y superarlo y que les sea útil para su vida. Nos vemos en los próximos videos. Hasta luego, gente. Bye, bye.